ya terminamos para el examen, así que les pido que no continuamos la próxima semana. Los temas son antivirales y luego vienen antineoplásicos. La idea en antivirales es lógicamente, especialmente los que no son antirretrovirales, porque los antirretrovirales es un mundo y además ya lo vieron en el taller. Para la teoría solamente es los antivirales. Alguno que otro se menciona acá, pero es importante tener en cuenta sobre todo las infecciones más comunes, que son el herpes, pues el otro es el herpes zóster, el herpes simple, el citomegalovirus, infecciones por hepatitis B, C, que son los más, y los otros para la gripe inclusive. Estas son, porque ahí también es todo un tema. ¿En qué se diferencia un virus de una bacteria y de un hongo? ¿En qué se diferencia? No tiene membrana nuclear. Su material genético no tiene. La idea es que la bacteria y voy a poner mi celular mejor porque está partido. La bacteria y el hongo tienen su propio aparato metabólico. En cambio el virus no. El virus penetra en la célula y le vive a la célula, ¿no? y ahí se va reproduciendo. Entonces, esa es una de las diferencias fundamentales. El otro aspecto con relación a los virus y a los antivirales es que el objetivo principal del tratamiento, por ejemplo, en hongos y en bacterias es erradicar la bacteria. En cambio, los antivirales no erradican el virus, sino generalmente lo que hacen es inhibir la replicación. Esos son los aspectos más importantes relacionados con los antivirales. Y acá vemos, no poseen aparato metabólico propio, entran en el núcleo de la célula huésped y guían la producción de nuevos virus. Los antivirales en realidad pueden producir lesión del huésped. Su utilidad es limitada porque interrumpe nomás alguna fase de la replicación viral. Y este es un virus, componente de una partícula viral. El componente, su cápside, su cubierta, su estructura lipoproteica, eso es todo lo que la estructura de un virus. Y entonces, ¿cuál es el ciclo? Hemos dicho que los virus lo que hacen es replicarse. ¿Y cuál es el ciclo que sigue? O sea, tiene una célula, pero lo que hace primero es acercarse a la célula, la fusión, que se llama proceso de absorción, no absorción, sino absorción. Y luego viene la penetración, y luego viene el desnudamiento, quitar la cubierta, y luego viene la síntesis la síntesis de proteínas, la síntesis de todas las macromoléculas, después viene el ensamblaje y después viene la salida del virus, ¿no? Y así va. Ese es el ciclo viral. ¿Y por qué es importante este ciclo? Por favor, apaguen sus celulares, Van a tener tiempo todas las vacaciones, toda la otra semana. Y bueno, espero no verlos el próximo semestre en la clase. Pueden venir, pero de visita. Pero si quieren venir, si ustedes se proponen venir, ya no es mi culpa, es culpa de ustedes, por favor. Si yo ataco acá, evito la absorción. Si yo ataco acá, evito el desnudamiento. Si yo ataco acá, evito la síntesis de macromoléculas. O evito el ensamblaje, o evito que salga. En esos niveles es donde actúan los antivirales. Y acá tienes, por ejemplo, acá en la adhesión. Todos estos son para el HIV y algunos
algunos para los virus sincicial respiratorios. Esto mayormente de difusión más para el HIV. Después, la pérdida de la cubierta o el desnudamiento que se llama, la amantadina y rimatidina que se utilizaron mucho para la gripe anteriormente y actualmente ya no se usan. Los interferones que bloquean la penetración, no la adhesión, sino la penetración, son los interferones que se utilizan para el tratamiento de la hepatitis viral B o hepatitis viral C. Esa es en la síntesis de proteínas, síntesis de ácidos nucleicos, ahí están también para el HIV, y también el aciclovir y el foscarnet. El aciclovir se utiliza generalmente para infecciones por herpes simple, o sea, por herpéticas. Y el foscarnet se utiliza para citomegalovirus. Al final todos pertenecen a la familia herpes viridaceae, pero el citomegalovirus tiene sus características y el herpes simple también tiene sus características. Y en último lugar, acá vienen los inhibidores, este es para el ensamblaje viral de proteasa, inhibidores de neuraminidasa. Bloquean la salida, bloquean y estos actúan acá, ya no salen. Esos son los inhibidores de neuraminidasa, que son, uno es el oseltamivir y el otro es el zanamivir, que se utilizan y se utilizaron mucho en la epidemia de gripe, cuando hubo la gripe, se pensaba que había la gripe aviar, la gripe porcina, el H1N1, van cambiando el H1N5, etcétera, etcétera, y se utilizó mucho en esos tiempos. Actualmente, lo que pasa es que estos virus mutan rápidamente, pero parece que se siguen con sensibilidad. Entonces, para la gripe, como profilaxis o como tratamiento, uno lo utiliza, pero no es recomendable porque tiene muchas reacciones adversas, mejor son sintomáticos, ¿no? Los inhibidores de neuraminidasa. Y acá tienen, en la etapa donde interviene, en la absorción, en el denudamiento, amantadina, rimatidina, síntesis molecular, todito, ciclovir, ganciclovir, todos los foscarnet, rivaroxaban. Las proteínas, formación de los interferones, liberación viral, inhibidores de la neuraminidasa. Y los virus de la influenza. Estas son las manifestaciones clínicas. Y acá tienen los antivirales. Entre ellos tenemos a los más importantes, análogos de ácidos nucleicos, silobudina, ganciclovir, vidarabina y aciclovir. La silobudina, ¿qué es? Es un no nucleócido, es un antirretroviral, es un inhibidor quitasa reversa no nucleótido. El ganciclovir, ¿qué es? ¿Para qué se utiliza el ganciclovir? Es un anti-citomegalovirus, o sea, es para las infecciones por citomegalovirus. La vidarabina, bueno, que se utiliza para la gripe, antes se disminuye la cubierta, actualmente se usa muy poco o no. Y el aciclovir se utiliza para infecciones por herpes virus. O sea, por herpes virus, aciclovir, o sea, infecciones herpéticas simples. Y por citomegalovirus, que también pertenece a herpes, es el ganciclovir. Estos son para problemas de tipo de HIV. Inhibición del denudamiento viral también, hemos dicho amantadina, rimatadina, que hemos mencionado. Ahora viene el otro grupo, estamos enfatizando los que son de mayor uso. Inhibición de la síntesis de ADN, aciclovir y foscarnet. Aciclovir también para el tratamiento de herpes simple. Y foscarnet es un parasitomegalovirus, pero generalmente los que son resistentes a ganciclovir. Inhibición de la síntesis proteica, ya vimos las interferones. ¿Para qué se utilizan los interferones?
para tratar hepatitis B o hepatitis C. Alteración de la fase de maduración, inhibidor de proteasa, que son los inhibidores de proteasa generalmente son antirretrovirales. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Itinavir, saquinavir, ritonavir, patazanavir, todos los virus. Y los inhibidores de liberación viral, oseltamivir y zanamivir, que son inhibidores de neuraminidasa y que se utilizan para tratar la influenza. Actualmente son los que más se utilizan. O sea, son inhibidores de neuraminidasa. Y acá tienen los análogos de nucleósidos de las purinas, aciclovir, valaciclovir, fanciclovir, ganciclovir y valganciclovir. Acá podemos enfocar en dos puntos. El aciclovir y el valaciclovir se utilizan para infecciones por herpes simple 1, encefalopatía herpética, para herpes zóster también. Y el ganciclovir y el valganciclovir se utilizan para infecciones por citomegalovirus. Pero ¿en qué se diferencia el aciclovir del valaciclovir y en qué se diferencia el ganciclovir del valganciclovir? La única diferencia es farmacocinética. O sea, la biodisponibilidad del aciclovir está entre 20 y 30%, o sea, se absorbe muy poco. Y si usted quiere que alcance concentraciones adecuadas, va a tener que darle cualquier cantidad de pastillas, o sea, un gran número de pastillas. El valaciclovir tiene el mismo efecto y además es aciclovir, sino que es un profármaco que se transforma en el hígado en aciclovir y su biodisponibilidad es mayor, lógicamente. Por lo tanto, puede ser 3 a 4 tabletas de aciclovir versus una diaria de repente de valaciclovir. O sea, valaciclovir. Igual sucede con ganciclovir, peor todavía, tiene una biodisponibilidad del 10%, 10 a 15%. Y el valganciclovir tiene una biodisponibilidad elevada, 60 a 70%. Entonces, son profármacos. Los oftalmológicos, trifluoridina, vidaravina, los tópicos. Y para la influenza hemos dicho la oseltamivir, zanamivir. Para la hepatitis hemos visto los interferones. Y para el virus sincitial respiratorio, la ribavirina. Y también que se utiliza en combinado con los interferones para el tratamiento de hepatitis. Acá tienen infecciones por herpes. Esta clasificación es más por grupos, por patologías, porque si lo atacamos más por esto, casi todos, tanto los del citomegalovirus están dentro de la familia herpedidaria, pero, o sea, para herpes, aciclovir, valaciclovir, el fanciclovir, que es un profármaco del penciclovir, y el valaciclovir un profármaco del aciclovir. Y el resto, trifluoridina, uso tópico, vidaravina ya no es utilizado. Para infecciones por varicela, el herpes zóster, ¿qué es? ¿Qué es el herpes zóster? La presentación de la varicela que dan los adultos, ¿no? Sí. Claro, o sea, como hemos dicho que los virus no desaparecen, se quedan latentes. O sea, es el virus de la varicela ante cualquier estímulo. Generalmente es inmunodepresión o inmunosupresión. Y aparece. Por eso es que nosotros cuando veíamos pacientes con jóvenes que venían de 18 o 20 años con herpes zóster, ahí mismo ELISA para HIV, su CD4, todo, y había, pues, o sea, un buen número, no todos. O algunos en personas de mayor edad se pensaba en mieloma, en linfoma. O sea, ¿qué significa una infección por herpes zóster? Siempre tiene que descartar usted problemas secundarios, problemas de fondo. Esa es y para ello tenemos pues el ganciclovir, valganciclovir, que es un profármaco del ganciclovir, y el foscarnet, que se utiliza para los casos de lo mismo sino COVID.
Y estas son todas las lesiones que produce el herpes virus 1 y el herpes simple virus 2. Producen lesiones genitales, lesiones cerebrales, estos organismos. Encargamos lesión contra el herpes. Farmacología de agentes para infecciones por herpes simple. El aciclovir y el valaciclovir. Ya mencionamos valaciclovir, profármaco del aciclovir. El espectro de acción, que es importante para todos los, un poco como que les ayude también para todos, para el aprendizaje de los antimicrobianos. En antimicrobianos hay una variante, o sea, que puede ser un antimicótico, puede ser un antiviral, puede ser un antiparasitario, puede ser un antibacteriano. Generalmente lo que nos interesa es primero su espectro de acción. Por ejemplo, digo, clindamicina, estafilococo aureus y anaerobios. Así. Aciclovir, herpes simple. Y así el resto, o sea, necesitamos de todo, de cada uno. En hongo, por ejemplo, digo, itraconazol, más para filamentosos, por ejemplo, para itraconazol, boriconazol, fluconazol, cándida, así, pero saben lo más importante, eso es importante porque hemos dicho en la primera clase que hemos hecho de antimicrobianos, el antimicrobiano va dirigido al germen, o sea, tengo que saber, o si no aislado, tengo que sospechar, ese es uno de los aspectos. Y el otro aspecto importante es que tengo que saber farmacocinética también, y les mencionaba que buen número de infecciones virales a veces, o micóticas, o también otro tipo de infecciones bacterianas, están en lugares, tipo por ejemplo están en el cerebro, o sea, y por otro están también hay madres gestantes. Entonces, ¿qué me interesa de esos aspectos? Que llegue al lugar, o sea, ¿qué antimicrobianos, tanto antibacterianos, antimicóticos, antivirales, llegan al sistema nervioso central? O sea, atraviesan barrera hematoencefálica. Porque eso es importante. Cuando se dice, bueno, este le puedo dar, este no le puedo dar. ¿Cuál de ellos, o sea, tanto antimicótico, antiviral, todo, están contraindicados o indicados en gestación? Es otro de los aspectos importantes. Y otro de los aspectos farmacocinéticos que sirve para todos es ver cuáles se eliminan por riñón y cuáles se eliminan por hígado, especialmente. ¿Y por qué? Porque si se eliminan por riñón y son en forma activa, no inactiva, en forma activa, más del 60% o con metabolito, tengo que hacer ajuste de acuerdo a su depuración de creatinina. Si no, no puedo hacer, tengo que hacer un ajuste ahora. Entonces, eso son, y también necesito saber algunas interacciones, cuáles son inhibidores, cuáles son inductores, y algunas reacciones adversas, pero las más no náuseas, vómitos, diarrea, bueno, sí, en el caso de clindamicina, la enterocolitis, las de más impacto. Hay algunas, por ejemplo, que va, acá por ejemplo, el valaciclovir, cuando veamos valaciclovir produce mielotoxicidad, o sea que eso es importante, tener esas reacciones adversas. Bueno, entonces, habíamos quedado acá el espectro, pero es importante y una especie de repaso para que ustedes vean cuál es lo que necesitan conocer. Biodisponibilidad es baja del aciclovir, el valaciclovir es mayormente la distribución, o sea, atraviesan barrera hematoencefálica, sí. Pero es que por una encefalitis herpética se le puede dar por vía endovenosa, hay que darle porque no llega en la misma cantidad que llega acá. Llega también al humor acuoso, concentración que el salido es pobre, se concentra leche materna, líquido amniótico y placenta. Algunos lo categorían como categoría D y otros lo ponen como C. Lo que pasa es que si quieren una encefalitis herpética lo tienen que dar ya eso, o sea, algunos lo catalogan así. Se elimina intacto por riñón. Entonces, si el paciente tiene insuficiencia renal, ¿le va a dar la misma dosis? No, tiene que darle menos. ¿Por qué?
incrementa la vida media, incrementa la concentración en sangre. La administración local no produce concentraciones plasmáticas tóxicas ni terapéuticas. Mala absorción tópica, por vía tópica no se absorbe. Se utiliza más que todo para problemas de herpes ocular. Efectos adversos, bueno, hay neurotoxicidad, puede ser, bueno, interacciones con silobudina, puede haber somnolencia. Las aplicaciones clínicas de la ciclovir: herpes simple, herpes labial. Y el herpes labial se da, pero no, el efecto no es bueno. El herpes labial recurrente, prácticamente yo creo que algunos no utilizan, lo dejan, porque mayormente no tiene mucha implicancia, no tiene. Herpes zóster, encefalitis por el virus herpes simple, el herpes simple neonatal y la varicela zóster. La varicela zóster, ya dijeron ustedes que es la misma varicela, pero que se ha reactivado. Bueno, en investigación hay una serie de casos, pero lo que nos interesa son en qué se utiliza. El valaciclovir tiene una biodisponibilidad mayor porque es un profármaco. Y lo mismo, las mismas indicaciones del aciclovir. El penciclovir que hemos mencionado, que es por vía tópica, y el fanciclovir, que es por vía oral, porque es un profármaco del penciclovir. El profármaco se metaboliza a penciclovir, el fanciclovir. Pero ya una vez que se metaboliza, tiene mecanismo de acción y efectos similares a la ciclovir. El penciclovir se utiliza como tratamiento tópico para herpes labial y el vanciclovir para herpes zóster, agudo, todos, igual que el aciclovir. El vanciclovir. Ganciclovir y valganciclovir. Hemos mencionado que el ganciclovir se utiliza para infecciones por citomegalovirus y el ganciclovir y el valganciclovir es un profármaco del ganciclovir. Y también ya mencionamos antes que una de las reacciones adversas importantes del ganciclovir y el valganciclovir es la mielosupresión. Hay que controlar la pancitopenia, anemia, trombocitopenia, anemia sola, hay varios casos. Trombocitopenia, sí. Entonces, ya quise mencionar las reacciones adversas para enfatizar un poco, pero su disponibilidad, mire, la del ganciclovir es baja y del valganciclovir es mucho más alta, justamente porque son profármacos. Las concentraciones en el humor acuoso son semejantes al del suelo, o sea, por esta razón es que estos se van a utilizar se utiliza contra infecciones por citomegalovirus, inclusive por retinitis, como retinitis por citomegalovirus. Uno de los aspectos es teratogénico y carcinogénico en animales de experimentación. Solo debe emplearse en pacientes inmunocomprometidos en embarazo categoría C. No se recomienda lactancia. Pero categoría C, ¿qué significa? Voy a mencionarlo. O sea, le da a una gestante una infección por citomegalovirus, que es clínica, porque hay citomegalovirus tienen bastante variantes, pero generalmente es en inmunodeprimidos, trasplantados o tienen enfermedades, otro tipo de afecciones. En esos casos va a tener que darlo, pero porque el beneficio va a ser mejor que el riesgo. Pero si no, si hay otra alternativa, ¿no? Y no toda infección por citomegalovirus se trata, o sea, eso ya lo van a ver en clínica. De retinitis, esofagitis, encefalitis por citomegalovirus. Acá están las dosis de inducción, la dosis de mantenimiento, dosis de inducción. El postcal, que también se utiliza para infecciones por citomegalovirus, bloquean DNA y RNA del virus herpético.
Bueno, la biodisponibilidad también es muy baja, por eso se da por vía endovenosa. Uno de las reacciones adversas de gran importancia que es el compromiso, insuficiencia renal, compromiso renal. Puede haber también convulsiones, fiebre, etc. Y el uso, al igual que hemos visto el otro fármaco, retinitis por citomegalovirus, pacientes con HIV especialmente. Y en infecciones resistentes al ganciclovir. Sidofovir. Todo este su espectro debe administrarse solo por vía endovenosa, muy baja vía disponibilidad oral, igual que lo anterior, también produce nefrotoxicidad. Y también es carcinogenético y teratogénico. O sea, prácticamente está contraindicado en gestación. Y su uso también se utiliza el sidofovir para el tratamiento por retinitis por citomegalovirus en pacientes con VIH. Y acá tienen los fármacos, la vía de administración, el uso y la dosis recomendada en adulto para infecciones por citomegalovirus. ¿Cuáles son los fármacos? Valganciclovir, un profármaco de ganciclovir, foscarnet y sidofovir. Fármacos anti-influenza. Gran problema del tratamiento de profilaxis de la influenza es la aparición acelerada de la resistencia a los antivirales. Por eso es que uno no sabe si es que está un anti-influenza, si va a mejorar o no. La amantadina y la rimatate se utiliza como profilaxis, pero también la amantadina se utiliza en el Parkinson. Pero miren las reacciones adversas. Vale la pena usar como profilaxis la amantadina y la rimantadina cuando la síndrome neuroléptico maligno. ¿Qué es el síndrome neuroléptico maligno? Primero produce una contractura muscular severa. Segundo, problema de la conciencia. Y tercero, una destrucción, prácticamente destrucción entre comillas, del termostato. Por eso se llama síndrome neuroléptico maligno. El termostato, no, cuando hay fiebre, el termostato sube puede un grado y medio, pero tiene su ritmo circadiano. En la mañana siempre ya no va a ser 36, en la mañana puede ser 37,5, pero en la tarde está 38,5, 39, cuando tengo fiebre. Cuando es normal, es 36,5 hasta 37,4, depende de las variantes que haya. Pero en hiperpirexia, que se asocia al síndrome neuroléptico maligno, en hiperpirexia generalmente en la mañana puede tener 39, 40, en la tarde puede tener 35, y así, o sea, lo de lo más variado. Y lógicamente ahí para el tratamiento le dan dantroleno, pero lo que quiero enfatizar es que de repente no vale la pena usar la amantadina ni la rimantadina justamente por eso. Exacerbación de trastornos mentales, reacciones de hipersensibilidad, hipotensión ortostática, alucinaciones. Claro, y su prescripción se ha sustituido en gran medida por los inhibidores de la neuroaminidasa. ¿Cuáles son los inhibidores de la neuroaminidasa? Oseltamivir y zanamivir. También de los fármacos antiinfluenza. El oseltamivir viene por vía oral generalmente, y el zanamivir viene en polvo y que se da por inhalación. Esa es la única diferencia. Después los resultados al parecer, pero los dos son inhibidores de la neuroaminidasa. ¿Qué son las neuroaminidasas? Son esenciales para liberar al virus de las células. Si no, no se va a poder liberar. Entonces, esa es la ventaja de los oseltamivir. Pero
Baja menciona que generalmente es estacional, pero se ha vuelto resistente, pero las nuevas cepas, aparecen nuevas cepas, pero sí aparentemente siguen siendo sensibles. Silosetamivir es un profármaco que por acción de estearases intestinales y hepáticas se convierte en forma activa. Biodisponibilidad alta. Se distribuye por todo el organismo, alcanza concentraciones en oído medio, faringe, pulmones. Y es eliminado sin cambios por vía renal, entonces hay que ajustar su dosis en pacientes que tienen insuficiencia renal. Reacciones adversas, problema cardíaco, broncoespasmo. Ha sido aprobado para fines profilácticos y terapéuticos en infecciones por influenza AIV. Se prescribe para el tratamiento de enfermedad grave por virus del H5N1, gripe aviar, que no creo que no lo tuvimos, y la gripe H1N1, gripe porcina. Zanamivir también es otro inhibidor de neuraminidasa, pero su biodisponibilidad es casi muy mínima, por lo que su presentación es en polvo seco dentro de lactosa que lo vehiculiza para ser inhalado. Puede producir broncoespasmo también y alteraciones de la función pulmonar. Y el tratamiento, el uso es el mismo que tratan los virus antivirales contra la influenza, farmacocinética de la mantadina, rimantadina, zanamivir o celtamivir. Ahora vienen ya los virus para la hepatitis. Bueno, ustedes ya conocen que hay varios tipos de hepatitis, pero las más frecuentes son la B, la C y la A. La A generalmente se produce antes de los, cuando hacen anticuerpos, antes de los 20 años, generalmente por encima de 20 años, o sea, generalmente no pueden tener, digamos, como marcadores, se utiliza a veces muy poco, porque la mayor parte de, ¿qué pasa? ¿Cuál es el curso de la hepatitis A? Se recupera, totalmente se recupera. Entonces no hay mucho problema, algunos nomás. ¿Y cuál es el curso de la hepatitis B y C? O sea, ahí la cosa es diferente. Pueden recuperarse en algunos casos, algunos se mantienen, pero un porcentaje bastante apreciable se forma, hay compromiso hepático. Hepatitis. Y esa hepatitis puede llevar a la cirrosis. Y esa hepatitis puede llevar a carcinoma hepatocelular. Entonces, el riesgo, en realidad fundamental, que es evitar que haya cirrosis y evitar que haya cáncer hepático. Entonces, esa es por esta razón es que, bueno, para la hepatitis B se vacunan a todos. Todos, me supongo que ustedes están vacunados para hepatitis B, ¿eh? No. O cuando entren a clínica probablemente les van a vacunar. Bueno, yo enseñé en odontología sí, a todos los alumnos para ingresar lo vacunaron. Pero eso hay que ver también, digamos, cuánto tiempo, algunos dicen cada 5 años, cada 10 años hay que darle su refuerzo, pero bueno, eso ya es otro aspecto. Pero generalmente el tratamiento para la hepatitis C es interferón alfa y ribavirina. Pero últimamente ya se han incluido otros inhibidores de proteasa y otros inhibidores de polimerasa. El virus de la hepatitis B se integra al DNA, es la diferencia con la hepatitis C. Pero al integrarse puede producir infección corónica. Y permanecen hasta en el 10% de los afectados. En el curso puede presentarse hepatitis activa que lleva a cirrosis, riesgo elevado de desarrollar carcinoma hepatocelular. Pero por acá sí hay tratamiento supresor, que significa de que puede mejorar el cuadro totalmente. Adefovir, entecavir, lamivudina, telvicudina, y tenofovir. Solo en combinación.
pero no suele ser curativo tampoco. Entonces, los antivirales para hepatitis B, ¿cuáles son? Ahí está. Tenofovir, lamivudina, entecavir, terpimudina, etcétera, etcétera. Esos son para hepatitis. Y el tratamiento para hepatitis C es interferón, y para la hepatitis B también se da. Para hepatitis C, interferones, ribavirina y boceprevir. Y para el virus de la hepatitis B, interferón o combinación puede curar a una persona con infección crónica, pero los efectos secundarios son severos. En esos casos, para hepatitis B, primero se empieza con los análogos nucleótidos, la lamivudina, telvivudina, tenofovir, adefovir. Esos son los que se empiezan. Y luego también se puede utilizar. Más la combinación de interferones con ribavirina se utiliza más para infecciones por hepatitis C. Los interferones son citoquinas con antiviral, inmunomoduladora y antiproliferativo. Existe el interferón alfa, el beta, el gamma. Se administra por vía muscular subcutánea. Sus reacciones adversas, un cuadro similar a la influenza, depresión, puede haber problemas tiroideos, tiroiditis, taquicardia. Y los interferones aprobados para la infección crónica por virus de la hepatitis B y C, sarcoma de Kaposi en pacientes con HIV. Y acá tienen cómo actúan los interferones, tanto en un virus DNA como en un RNA, por fases. Fase 1, 2, 3, 4. Prácticamente este es el aspecto farmacodinámico más profundo para que encarnizarlo. La ribavirina es in vitro contra virus RNA y DNA de diversos tipos. En virus de la influenza también, virus sincitial respiratorio y virus de la hepatitis C. Sin embargo, su eficacia no se comporta como antiviral de amplio espectro, solamente más se utiliza para hepatitis C. Biodisponibilidad es 50%, se administra por vía parenteral, pero se asocia siempre con interferón, previamente el alfa 2B. Al igual que lo que hemos mencionado con la calciclovir, que produce mielotoxicidad, la ribavirina también produce mielotoxicidad, problemas hematológicos, problemas hepáticos. Entonces, y la terapia, terapia combinada con interferón, es superior al tratamiento por hepatitis C. Entonces, no se puede dar interferón solo, no hay que dar asociado con Doctor, ¿es hasta 290 horas o 29 horas? No es. La biodisponibilidad depende, si es intracelular puede ser, pero no es 90, sino es 29. Sí, está bien. Y estos son los análogos nucleótidos que se utilizan para tratar la infección crónica, la hepatitis activa, generalmente por hepatitis B. Hepatitis B. La lamivudina, tenofovir, adefovir. Y acá tiene ya las indicaciones, esos son los que se utilizan para el tratamiento de hepatitis B. Y acá vienen los cuadros sobre qué se utiliza para hepatitis B, qué se utiliza para hepatitis C, las indicaciones y las dosis recomendadas y las vías de administración. Pues bien, ¿qué sirve para hacer su tratamiento? Y con eso estamos terminando.